La siguiente línea del tiempo muestra los estilos arquitectónicos que se han desarrollado desde Mesopotamia hasta la actualidad. La arquitectura mesopotámica, la cual abarca del año 4000 a.C. y hasta el año 538 a.C., se desarrolló entre el río Éufrates y el Tigris. Una de las obras arquitectónicas representativas es el Zigurats o Montaña Sagrada, concebida en el año 2500 a.C. Como podemos ver, la forma escalonada de sus planos verticales van retirándose conforme se va elevando el edificio. Los materiales empleados en esta arquitectura son la arcilla y el asfalto. La arquitectura mesopotámica consta de un periodo llamado caldeo o babilónico, el cual abarca del año 4000 a.C. y hasta el 1257 a.C. La arquitectura egipcia abarca del año 3180 a.C. y hasta el 30 a.C. Esta arquitectura se extiende a orillas del río Nilo, desde el Mediterráneo hasta los montes de Nubia, y tiene tumbas, templos, monumentos aislados o también monumentos unidos en colosales conjuntos. En este caso, la casa y el palacio eran pasajeros, es decir, no fueron hechos para durar mucho tiempo. Un ejemplo de la arquitectura egipcia es la necrópolis de Menfis en Gizeh, como podemos ver en la imagen. Como características se buscaba lo estable y lo estático. Los egipcios emplearon el triángulo como la única forma geométrica indeformable, como trazo regulador, y como forma y como entorno. Ellos proporcionaban suavidad de contornos y perfiles. También tenían una representación abundante de aves y flores y mujeres. Los materiales que empleaban eran arcilla de subsuelo extenso, también piedras, gredas, calizas, granitos y porfiros. La arquitectura egipcia consta de 4 periodos en los cuales se desarrolló. El antiguo va del año 3180 al 2100, el medio del 2100 al 1590, el periodo del Imperio Nuevo de 1590 al 1090, y el periodo ptolomeico va del año 1090 al 332 a.C. Podría decirse que casi paralelo a la arquitectura mesopotámica y egipcia se desarrolla la arquitectura griega. A orillas del mar. En este estilo podemos encontrar templos, teatros, santuarios, hipódromos y agoras. Una obra arquitectónica muy reconocida es el Partenón. Este es un templo dedicado a la diosa Atena Partenos, a quien se le confió el destino de la ciudad en sus manos. Una de las características principales del Partenón es la imagen de perfección y de exactitud que tiene. Los materiales empleados en este estilo son la piedra y el mortero de barro.
Este estilo se desarrolló en 3 periodos: el arcaico del año 776 a.C. hasta el año 490 a.C. Tenemos también el clásico, que va del siglo V al siglo IV a.C., y el helenístico, que va del año 323 al 146 a.C. La arquitectura romana, concebida desde el año 750 a.C. y hasta el año 324 después de Cristo. Desde luego en Roma, central del mundo antiguo en el Mediterráneo. La arquitectura romana está dividida en 5 periodos. Del año 750 al 500 es el periodo de los reyes etruscos, y de este al año 27 a.C. el periodo republicano. Del año 27 al 59 después de Cristo es el primer siglo del imperio romano, y es del 59 al 211 cuando es el segundo siglo del imperio, y el tercero del 211 al 324 después de Cristo, que es cuando termina la arquitectura romana. En esta arquitectura hay palacios, templos, teatros, anfiteatros, circos, basílicas, acueductos, puentes, calzadas. Las características arquitectónicas son el uso del arco, la bóveda y la cúpula. Los materiales empleados son la piedra, el hormigón y el ladrillo. En el ejemplo arquitectónico más representativo tenemos el Coliseo romano. Como podemos ver, a la vez que termina la arquitectura griega y la arquitectura egipcia, se traslapa con la arquitectura romana. La arquitectura paleocristiana, comprendida del año 50 después de Cristo y hasta el año 333 después de Cristo, tiene como ejemplo más representativo la Basílica de San Pedro en Roma. En este podemos encontrar un sentido simbólico y expresivo, es decir, un carácter didáctico, que lleva a una tendencia a la esquematización conceptual. La arquitectura paleocristiana se originó en Siria y Egipto, pero pasó rápidamente al occidente y fue en Roma. En la arquitectura bizantina del año 330 después de Cristo y hasta el 1453 después de Cristo, los materiales utilizados fueron la piedra y el ladrillo, y los mosaicos que cubrían los muros. Aquí podemos también ver que se emplea la bóveda y la cúpula. Como decoración, las placas de mármol de colores, los mosaicos y las pinturas sobre los fondos de oro. Esto era un lujo ornamental más que nada. La arquitectura románica se desarrolló desde finales del siglo IX y hasta principios del siglo XII. El material constructivo utilizado era la piedra. En este estilo se construyen templos, monasterios, baptisterios, etc. También las iglesias, catedrales y monasterios. Lo que caracteriza esta arquitectura son el uso de la bóveda de cañón, el arco de medio punto, los contrafuertes. En las plantas arquitectónicas, el transepto, el crucero, el ábside, la girola, y es muy empleada la planta de cruz latina. El monasterio de Ripoll es uno de los principales templos del siglo XI en Cataluña. El estilo gótico se desarrollaría en el año
1140 hasta el 1520 después de Cristo. Desarrollado en Francia y con el uso del material piedra, la Basílica de Saint-Denis en 1127 es uno de los grandes representativos de este estilo. En este estilo se desarrollaron catedrales y basílicas. Algunos de los elementos que caracterizan este estilo son las bóvedas de crucería, los arcos arbotantes, el arco ojival y los vitrales. El caso del Renacimiento es un traslape en la arquitectura bizantina. El Renacimiento va del año 1419 al 1600. La arquitectura que se desarrolla en este estilo son iglesias, palacios urbanos, villas, hospitales. Los elementos que caracterizan son el arco de medio punto, las columnas pues siguen siendo de los órdenes clásicos, la cúpula semiesférica, la bóveda de cañón y la cubierta plana, esta con casetones. El Renacimiento italiano se define principalmente en tres periodos: el Quattrocento, que se da en el siglo XV, fue concentrado en Florencia. Durante este periodo se recuperan las formas clásicas. El Cinquecento se da en las primeras décadas del siglo XVI, donde el papado es el gran impulsor de las artes. El periodo de culminación de los ideales clásicos es este. Este también es el periodo en que las formas renacentistas se expanden por el resto de Europa. Y también tenemos el manierismo, que va de 1527 al 1530. Este hace una ruptura en las formas clásicas, presenta variedad y la búsqueda de las nuevas formas expresivas, las cuales van a conducir en un momento al barroco. La arquitectura barroca, que abarca del año 1600 al 1800, se da en Italia, Roma. Los y 1676 y fue diseñada por Francesco Borromini. Se considera una obra maestra icónica de la arquitectura barroca debido a su diseño extraordinariamente complejo. Lo que caracteriza a esta arquitectura es la definición de su libertad, la fantasía desbordante y el afán del movimiento. Los materiales predominantes en este estilo son la piedra, el mármol de colores y el bronce. El neoclásico abarca del año 1715 a 1820. El neoclásico se caracteriza por presentar una simplificación de las líneas rectas que dominan sobre las curvas. Existe menos contraste de los volúmenes, menos adornos, la simetría se generaliza, los dinteles y columnas reemplazan a los arcos. El Panteón de París es una de las principales obras de este movimiento. El romanticismo abarca del año 1800 al 1850. Las características de esta arquitectura es que exalta los sentimientos, rompe lo convencional, está el predominio de lo pictórico, se racionaliza haciendo que busquen libertad en su arte. Va en contra del siglo de la razón. Las tendencias del romanticismo son lo orgánico, lo racional, lo social y el
y lo expresivo. En este existe el orden orgánico y el orden social. Una obra de este movimiento es la Casa Balto, diseñada por Antonio Gaudí. El estilo Art aún en la Edad Moderna surge en Reino Unido como reacción contra el primer estilo industrial que había desarrollado en Inglaterra. El Arts and Crafts propugnaba una perspectiva sencilla y ética del diseño y de la fabricación. Fue un estilo inspirador del Deutscher Werkbund. Este estilo utiliza formas simples y tradicionales y deja al descubierto lo material. Sus características son la simplicidad de las formas, los volúmenes llanos y lineales, el rechazo a la separación entre el arte y la artesanía, la propuesta de un regreso al medievalismo, y una de sus obras representativas es Red House, que podemos ver en imagen, diseñada por William Morris. También tenemos aquí el Art Nouveau del 1890 al 1900. Este movimiento en Alemania se llamó Jugendstil, en Australia Sucesión vienesa, en Italia Liberty y en España Modernismo catalán, y en el Reino Unido la Escuela de Glasgow. Sus características son la fuente de inspiración, que es la naturaleza, es decir, que emplea mucho lo que es la flora y la fauna, los diseños asimétricos con líneas fluidas para evitar el despojarse de las estructuras rectilíneas estáticas de corrientes anteriores. La figura femenina se emplea desde el punto de vista de que el cuerpo es semejante a un movimiento, o sea, a las curvas. Las edificaciones adquieren una forma plástica y sus fachadas tienen movimiento. Los materiales empleados son la estructura de hormigón armado, otro material que es el ladrillo también, así como el cemento. El constructivismo también es uno de los estilos arquitectónicos que vamos a contemplar, y este se desarrolló aproximadamente desde el año 1914 y hasta el 1940. De los materiales empleados podemos hablar del vidrio, del acero y del hierro. Respecto a sus características, este elimina cualquier referencia decorativa, es decir, ponen una limitante, es un antes y un después en el aspecto decorativo. Las formas son más abstractas. Se incluyen lo que son los elementos simbólicos y se exalta lo que es la producción industrial y el maquinismo. Y también aquí hay una alianza con la ingeniería. Un ejemplo claro de la arquitectura constructivismo es el Club Obrero Rousseau-Kou, el cual está en la imagen. Su arquitecto Konstantin Belkinov. La arquitectura moderna, ahora hablando de la edad contemporánea, abarca del año 1920 al 1980, pero dentro de esta se desarrollan al menos 3 estilos arquitectónicos más. Tenemos el Art Deco del 1920 al 1940. Este se manifestó durante las guerras mundiales de 1920 a 1939
como con muchos otros movimientos del arte. El Art Deco se utiliza para descubrir un estilo de diseño que se origina alrededor de la Primera Guerra Mundial y se ejecuta a través de la Segunda Guerra Mundial desde 1915 hasta 1945. En las líneas son rectas y angulares en gran medida, pero también curvas, circulares y ovales. Se emplean algunas figuras geométricas como lo son el hexágono y el pentágono. También hay nuevos materiales como el plástico y la madera noble. Uno de los arquitectos es Richard Sherbe, con el Empire State. El high-tech, desarrollado desde 1960 y hasta nuestros días, el año 2021 actualmente, es el estilo arquitectónico que se mezcla con la alta tecnología, como su nombre lo dice. Se desarrolló en la década de los 60, siendo que tomó su nombre del libro escrito por Susan Saint y Jane Caron. Como contexto histórico también tenemos que la rebeldía del modernismo en contra de los patrones de una nueva estética. Este movimiento perseguía una apariencia industrial que a la vez hiciera sentir al usuario como en casa. Materiales empleados como el acero y el vidrio, y así como el núcleo de hormigón en el centro del edificio, hacen de las características de este estilo. Otra característica es que es una arquitectura de bajo costo, al menos esa es su intención. Esta comenzó con una arquitectura sustentable. Renzo Piano, uno de los arquitectos más destacados en este estilo, diseñó el Shard of Glass Tower, el cual vemos en la imagen. También tenemos, y por último, el desconstructivismo del 1980 y actualmente está en pie. Una de las obras arquitectónicas es el Museo Real de Ontario en Toronto, diseñado por Danielle Libeskind. Otra arquitecta que es famosa en este estilo también es Zaha Hadid. Este estilo trata de liberar la arquitectura de las reglas modernistas. Aquí es donde aparece el muro cortina, las placas de acero, las hipérboles también. Las características es que se generan contrastes entre las imágenes retorcidas. Se abandona lo vertical y lo horizontal. Y el proceso de diseño es poco lineal, o en resumen, no lineal. Se emplea la torsión y la triple manifestación de los helicoides volumétricos, los planos alabeados y las inclinaciones como búsqueda de lo antigravitacional. Se dice que el objeto arquitectónico deconstructivista es la materialización de un elemento que se ha contemplado desde los puntos de vista posibles. Como bien decíamos, este estilo arquitectónico está hasta nuestros días. Es decir, hay muchos otros estilos arquitectónicos, pero estos son los principales de los cuales quise hablar. Espero les haya gustado este video y les sirva de mucha ayuda.